Hola, mi nombre es Rodrigo Porteiro y les voy a presentar el trabajo que desarrollamos junto con Sergio Nesmachnov a través de la Universidad de la República de Uruguay, que trata sobre el pronóstico de demanda de energía eléctrica a corto plazo, utilizando la combinación de lo que es la inteligencia artificial en el ámbito de computación de alta performance. La principal motivación que tuvimos de encarar este trabajo viene por el lado de la gran cantidad de datos que existen hoy en lo que tiene que ver con las mediciones de dispositivos de medición sobre la red eléctrica, y también datos varios sobre el clima y otros factores que afectan la demanda, que a nuestro entender no están siendo aprovechados como deben en los modelos actuales. De hecho, los modelos tradicionales muchas veces tienen problemas para incorporar mucha cantidad de datos o datos de diversas fuentes. Entonces, un poco la idea es intentar aprovechar esa cantidad de datos también con las herramientas que tenemos hoy en día respecto de la capacidad de cómputo, para crear modelos más complejos que permitan ser más precisos en el pronóstico de la demanda, sobre todo a corto plazo. En particular, entonces, la contribución que creemos que aporta este trabajo viene por el lado de la evaluación y la comparación de los modelos que desarrollamos con modelos existentes, y por otro lado la implementación de una estrategia en paralelo en el Centro Nacional de Supercómputo de Uruguay, Cluster UI, que resuelve este problema. Bueno, en todo lo que tiene que ver con lo que es el pronóstico, siempre se clasifican los modelos de pronóstico, los modelos de predicción, se clasifican en lo que tiene que ver con el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En realidad, en este artículo nos vamos a enfocar en lo que es el corto plazo, y específicamente lo que vamos a hacer es intentar crear un modelo de demanda que pronostique las siguientes 24 horas de la demanda eléctrica total de Uruguay, de todo el país. Habitualmente lo que se utiliza para este tipo de cosas son modelos tradicionales que tienen que ver con la parte econométrica, y se basan en tomar valores pasados, históricos, en este caso de demanda, para intentar descubrir patrones y pronosticar determinado horizonte, en este caso 24 horas. También existen lo que son los modelos de inteligencia artificial, que están muy de moda ahora, pero muchas veces dejan de lado la característica esa del tiempo, de la correlación temporal, y utilizan lo que se llama modelos de causa-efecto, o sea, la relación entre lo que son las entradas y las salidas, y en muchos casos se pierde lo que tiene que ver con la correlación temporal. Entonces, un poco el objetivo nuestro en el trabajo es combinar ambas cosas, digamos, lo útil de los modelos tradicionales en cuanto a lo que tiene que ver con la correlación temporal, combinarlo con esa idea de causa-efecto que capturan los modelos de inteligencia artificial. Entonces, para lograr eso, lo que desarrollamos fue arquitecturas de redes neuronales que tienen que ver con redes neuronales recurrentes, que toman en cuenta justamente el factor tiempo, y por ser una red neuronal, obviamente que también toma en cuenta las diferentes características de la entrada, que pueden ser variables muy diversas. Ahora lo vamos a ver. Para construir estos modelos, en realidad nos basamos en dos arquitecturas diferentes que se utilizan para el pronóstico en otros ámbitos, como ser pronósticos financieros o pronósticos climáticos. Las vamos a ver a continuación. Y bueno, basado en esas dos arquitecturas de redes neuronales, y considerando datos de demanda desde enero del 2010 a febrero del 2020, antes de que empezara el coronavirus, justamente porque ahí cambia el comportamiento y era muy poca cantidad de datos que se tenían como para capturar lo nuevo que estaba pasando cuando se terminó este trabajo. Y bueno, y en ese horizonte de tiempo tomamos datos de demanda horaria
de pronósticos de temperatura. También incorporamos a los modelos, obviamente, el año, mes y día como valor numérico, así como si el día de la semana y si es un día particular, como sea un día feriado o algún día especial que tenga un comportamiento diferente del perfil de demanda de la demanda total que estamos intentando pronosticar. Para hacer la preparación de datos, por suerte contábamos con medidas con bastante buena calidad, por lo tanto había muy poca cantidad de datos inválidos y se optó por esos datos inválidos que además no aparecían de forma continua. Lo que se hizo fue rellenarlos con promedios de los datos vecinos válidos. Por otra parte, había algún dato inválido en términos de outlier, o sea, aparecía algún outlier, pero también eran pocos. Como eran pocos y no afectaba demasiado la calidad del modelo resultante, lo que se hizo fue sustituir esos outliers por el valor de la media de todos los datos, sumando 3 desviaciones estándar o restando, dependiendo si el outlier era hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, las arquitecturas que proponemos son, por un lado, una basada en LSTM, que LSTM es un tipo de red neuronal, básicamente una red neuronal que utiliza lo que se llama una célula LSTM, una unidad LSTM, que lo que captura tiene cierta memoria en el tiempo, quiere decir long short term memory, ¿no? Tiene memoria en el tiempo, entonces de repente captura cosas que ve de un horizonte de tiempo bastante lejano y aprende a guardar de alguna manera en su memoria lo que es importante para el pronóstico. Por ejemplo, ¿no? Lo que puede suceder es que sea muy importante el valor histórico de demanda si estamos en un día viernes, supónganse, y queremos pronosticar un sábado. Tal vez sea importante ver lo que pasó el sábado anterior, pero no tan importante lo que pasó el último lunes. Bueno, de alguna manera la red neuronal cuando se entrena aprende este tipo de cosas. Esa es la ventaja de utilizar el LSTM. Entonces todo el módulo que aparece, que acá lo ponemos como forecasting, en realidad lo que tiene es el componente LSTM que captura lo temporal, y después varias capas de redes neuronales estándar, digamos, que se llaman fully connected, que aprenden a encontrar la correlación entre las entradas y que determinan las salidas. Esto se puede ver en mayor detalle en el artículo, está explicado con un detalle mucho más profundo. Y bueno, la otra arquitectura base que tomamos fue la que antepone a la arquitectura que les mostré recién, varias capas que pretenden hacer lo que se llama una extracción de características, feature extraction. Lo que hace en realidad es, se le agregan unas capas de redes neuronales, capas de convolución en particular, previo a la capa a todo el módulo, digamos, de pronóstico, de manera que las características más importantes de la entrada, ahora vamos a ver cuáles son las entradas, sean más relevantes al entrar al segundo módulo. Entonces se extrae las características de mayor relevancia. Yo recién les daba el ejemplo de que una característica relevante en términos de demanda puede ser la demanda de repente del día similar de la semana anterior, pero podría también considerarse importante el pronóstico de temperatura para determinada hora, o de repente si es o no un día un fin de semana, un día de semana, o si es feriado o no es feriado. Este módulo que se llama Feature Extraction intenta capturar eso, intenta activar con más fuerza, por decirlo así, las características más importantes, que lo va aprendiendo en el entrenamiento justamente, en la red neuronal. Esto, de nuevo, lo pueden ver con mucho detalle en el artículo. El problema que existe con las redes neuronales es que se basan en mucha cantidad de lo que se denominan hiperparámetros. En este caso nosotros definimos un conjunto de parámetros que
establecen cómo va a ser la arquitectura, o sea, cuántas neuronas tiene cada capa, qué learning rate, qué velocidad de aprendizaje tiene la red neuronal. Entonces, esos parámetros, para poder encontrar cuáles son los mejores, no, hay diversas técnicas, pero digamos que es un poco por ensayo y error. Y ahí es que uno, para poder resolver este problema, lo ataca muchas veces con fuerza bruta. Se crea una grilla de posibles valores de los parámetros y intenta recorrer esa grilla e ir definiendo parámetros, construyendo un modelo asociado a esos parámetros, y cada punto de esa grilla decanta en un modelo. Por lo tanto, pueden quedar muchísima cantidad de modelos que hay que entrenarlos, que son independientes en realidad, y después comparar cuál fue su performance para decidir cuál es el mejor conjunto de hiperparámetros para lograr el mejor modelo. Entonces, para poder entrenar todos esos modelos que son independientes, lo ideal sería poder lograrlo en paralelo, de manera de, si el entrenamiento de cada uno de los modelos tiene cierto peso computacional, de manera de poder probar de alguna manera, evaluar todos los modelos en un tiempo razonable. Entonces, para eso lo que decidimos fue crear un paralelismo de dos niveles. En el nivel superior del paralelismo, lo que se hace es, para un conjunto de parámetros seleccionados de la grilla, que definen un modelo, en ese nivel de paralelismo se resuelven estos modelos independientes, se resuelven en paralelo. Y para eso simplemente usamos, dentro del clúster del centro de supercómputo, utilizamos a través del lenguaje Python el módulo threading, y hicimos un multithreading que separa cada uno de los modelos. Ahora vamos a ver un esquema, separa cada uno de los modelos en diferentes threads. Pero a su vez, cada uno de los modelos, la técnica propia de entrenamiento de cada modelo, en realidad puede tener cierta, entre sus subcomponentes pueden tener cierta independencia. Por lo tanto, existe otro nivel de paralelismo para entrenar un solo modelo. Y eso en realidad ya lo tiene resuelto la herramienta que utilizamos de Python, que es TensorFlow, y permite lo que se puede paralelizar en ese nivel más fino, permite hacerlo a través de GPU. Entonces el nivel de paralelismo de grano más fino se hace a través de GPU, a través de trabajo de un enfoque que se llama Pilot Shop, de trabajo piloto, que también lo pueden ver en mayor detalle en el artículo. Bien. Bueno, acá tenemos un poco lo que es el algoritmo, bastante sencillo, el algoritmo del paralelismo de alto nivel, que en definitiva lo que hace es construir los modelos y enviarlos a entrenar en paralelo a threads diferentes, y después se queda con el modelo que tiene una mejor evaluación de la métrica MAPE, que es la métrica que nosotros utilizamos para evaluar la performance, la precisión del modelo. Acá tenemos un esquema de cómo se resolvió el paralelismo en dos niveles. Como les comentaba en la diapositiva anterior, en las anteriores, el nivel alto se resuelve a través de memoria compartida, de multithreading en Python, y el nivel de grano más fino lo resuelve TensorFlow utilizando el GPU. Y en definitiva, lo que genera los distintos modelos es la distinta combinación de parámetros, que es lo que figura acá como espacio de entrenamiento, training space. Bueno, los resultados que obtuvimos, como les comentaba, se utilizó el lenguaje Python, particularmente con la herramienta de inteligencia artificial TensorFlow, y se ejecutó, los modelos se ejecutaron, todo el paralelismo se ejecutó en el Centro Nacional de Supercómputo, que ya se llama ClusterUI. Acá están los detalles del hardware utilizado, y las métricas que consideramos para la evaluación fueron la métrica MAPE y la Root Mean Square Error, que son habituales.
MAPE es la que tiene una característica más intuitiva, porque en definitiva el MAPE quiere decir el error porcentual medio absoluto. Entonces, cuando vos lo que haces es pronosticar el día siguiente, para establecer la evaluación MAPE, lo que te fijas es entre el pronóstico de la hora, de determinada hora, cuál fue la demanda y cuál fue la demanda real. Entonces, el valor en porcentaje, el error que se comete entre el pronóstico y el valor real, eso se promedia a lo largo de las 24 horas y a lo largo de todo el conjunto de testeo. Entonces, al hacer eso y comparándolo con un modelo base de un trabajo anterior que nosotros habíamos realizado, en el que se utilizaba un modelo de extra tree regressor, que es un modelo de inteligencia artificial pero mucho más sencillo y no contempla explícitamente el factor temporal. Hasta ahora ese era el modelo en nuestro trabajo que tenía mejor performance en el conjunto de datos de la demanda de Uruguay. Y comparándolo, acá tenemos la tabla con los resultados, podemos ver que de las arquitecturas analizadas y con el conjunto de parámetros óptimos logrado luego del paralelismo, logramos mejorar en casi un 1% el valor del MAPE respecto del modelo base, con la arquitectura que utiliza redes de convolución combinadas con las LSTM, la segunda arquitectura que les mostré. A su vez, una cosa a tener en cuenta es que en el organismo oficial ADME de la Administración del Mercado Eléctrico en Uruguay, lo que reportan en su página web como pronósticos de demanda contrastado con la demanda real, comete un error del entorno del 5%, por lo tanto, esta sería una herramienta que perfectamente se puede aplicar en un ámbito real, en lo que es la industria eléctrica. Bueno, acá tenemos un gráfico de un día promedio para poder ver la demanda que predijo el modelo con la demanda real. Como ven, es bastante similar. Y el análisis de tiempo nos muestra que, bueno, que en realidad en el modelo de redes de convolución con LSTM se tiene una mejora en los tiempos respecto de lo que sería la ejecución secuencial, que es mucho mayor que la del modelo LSTM. Eso probablemente se debe a que la red de convolución, el módulo de convolución del feature extraction, que viene previo al módulo de pronóstico, tiene alto grado de paralelismo, o sea, se puede independizar mucho mejor que el modelo LSTM. Por eso la ganancia en ese caso es bastante mayor, y además es importante porque justo es el modelo que terminó teniendo el valor óptimo, ¿no? Bien, bueno, terminando un poco como conclusión, podemos decir que en realidad, aplicado a un caso importante de la realidad de la demanda total de Uruguay, construimos un modelo que es muy prometedor, utilizando un nivel de paralelismo un paralelismo de dos niveles, y en definitiva en el nivel de arriba lo que hacemos es la búsqueda de parámetros de los modelos y la construcción de modelos independientes, y en el nivel de abajo el entrenamiento de cada uno de los modelos, y logramos una reducción en los tiempos en el mejor modelo encontrado de 24 veces. Es algo bastante importante, sobre todo cuando si esto tuviéramos que lograr de repente correrlo todos los días para establecer un pronóstico de demanda para el otro día, eso puede ser la diferencia entre que sea viable utilizar el modelo y no sea viable. Además, los tiempos, como vimos en la tabla anterior, estaban en el entorno de las horas, por lo que hace la diferencia en la reducción. El mejor modelo, reportamos con el mejor modelo un error de 4,3% en la métrica MAPE, y en realidad el que se usa oficialmente hoy tiene un error del 5%.
Y bueno, un poco el trabajo futuro sería poder extender este modelo para tener escenarios de demanda futuro, que es muy importante cuando uno planifica las inversiones, tanto en la red eléctrica como en la expansión de lo que es el parque de generación eléctrica, tener escenarios de demanda futura a muchos años para poder decidir de la mejor manera posible. Extender esto puede ser bastante desafiante porque al influir variables estocásticas de inercia más larga, como ser de repente factores climáticos que son plurianuales, como ser el fenómeno del Niño, o por ejemplo factores económicos, como ser la evolución del Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo. Ese tipo de cosas hacen que el modelo sea más complejo, por lo que en ese caso sería necesario hacer esfuerzos para lograr mejores modelos paralelos que permitan resolver el problema de las variables estocásticas. Así que bueno, eso es todo. Cualquier duda en el artículo está en el contacto de nosotros y nos pueden contactar. Con todo gusto podemos intercambiar lo que consideren necesario. Así que bien, espero que les haya sido útil.